Imagínalo. Eres el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Tienes a tus hermanos, aquellos que te traicionaron y vendieron como esclavo, completamente a tu merced. Tu padre, el lazo que los unía, ha muerto. El miedo los consume. Y ahora, vienen a ti con una mentira postrándose a tus pies esperando tu venganza. ¿Qué harías tú? ¿Dejarías que el rencor de años ganara? ¿O elegirías un camino casi inimaginable? Esta no es solo una historia bíblica, es una de las lecciones más profundas sobre el poder real, la culpa y la libertad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy descubriremos por qué el perdón de José es quizás el acto más revolucionario del libro de Génesis y que nos enseña a nosotros hoy. Quédate, porque esto te va a cambiar la perspectiva. La sala era amplia, silenciosa, envuelta por la luz delicada del atardecer egipcio que se filtraba a través de altos ventanales. José, visir de Egipto, rodeado de papiros y cuentas de grano, dedicaba las últimas horas de su jornada a repasar informes. Era un hombre mayor ya, pero la dignidad y serenidad se reflejaban en cada uno de sus gestos. Le acompañaban recuerdos, años de abundancia y años de hambre, hermanas rotas por la distancia y reconciliaciones costosas, pero profundas. Sin embargo, lejos de aquel esplendor, un grupo de hombres se reunía entre susurros y miradas huidizas. Eran los hermanos de José, mucho mayores ahora, sus rostros marcados por la edad y la memoria. La muerte de Jacob, su padre, era todavía fresca en sus corazones. Sentían su ausencia como un hueco en el pecho. Y tras el luto, un nuevo temor empezaba a echar raíces entre ellos, silencioso al principio, pero imposible de ignorar. Ahora que papá ha muerto, dijo Rubén, cuya voz se apagó en la penumbra. ¿Y si José busca vengarse de todos nosotros por el daño que le hicimos? Las palabras resonaron entre los demás. Ya no eran aquellos jóvenes impetuosos que, movidos por el resentimiento y los celos, arrojaron a su hermano menor a un pozo y luego lo vendieron, fingiendo su muerte. Habían envejecido con ese secreto clavado en el alma, aunque años atrás José los perdonara en un encuentro que cambió la historia de su familia y a su manera del mundo. Sin embargo, la seguridad que Jacob, su padre, les daba se había desvanecido. Ahora se sentían vulnerables. ¿Podía la bondad de José sostenerse en ausencia del patriarca? ¿Y si su generosidad había sido tan solo una fachada, mantenida por respeto al Padre común? Entre las grietas de la culpa y el miedo, apareció un plan. Mandaron, pues, a decirle a José mediante un mensaje: «Tu padre nos mandó», dijeron con voz temblorosa, «que te rogáramos. Perdona, por favor, la maldad y el pecado de tus hermanos, porque te trataron mal. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre». No era cierto que Jacob hubiese dejado tal mandato explícito, pero su intención era obtener el perdón de su hermano apelando al recuerdo y la figura de su padre. Era un acto de desesperación, una súplica nacida del pánico de enfrentar consecuencias largamente postergadas. Cuando José escuchó aquellas palabras, cayó sobre él una pesada emoción. La herida de aquellos años pasados nunca se había ido del todo, aunque la cicatriz era ahora firme. Escuchar la voz de sus hermanos, tan llena de temor, tan plagada de remordimientos, le conmovió profundamente y no pudo evitar llorar. Aquellas lágrimas eran complejas, no solo de dolor ni de tristeza, sino también de compasión y comprensión. Eran lágrimas por la familia, por los años perdidos, y por la obstinación humana de desconfiar siempre del perdón. Entonces, los hermanos de José se presentaron ante él en persona, ya no como dignos hijos de Jacob, ni como príncipes de sus clanes, ni siquiera como adultos consumados. Se postraron a sus pies, en un acto de sumisión total y desesperada. «Aquí nos tienes», dijeron, «somos ahora tus siervos». Era una escena que evocaba el sueño antiguo de José, aquel sueño donde todos sus hermanos se inclinaban ante él, aun cuando solo era un muchacho. Entonces, aquel sueño había provocado el odio fraternal.
Ahora, tantos años después, la realidad era aún más dramática de lo que nunca pudo prever. Pero José, lejos de dejarse arrastrar por sentimientos de venganza o de orgullo, los miró con una ternura dolida. La sala quedó en silencio. Cada palabra, cada gesto, flotaba con el peso de lo irreversible. «No teman», contestó finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?». Sus palabras eran humildes, pero a la vez poderosas. José reconocía una vez más que el juicio y la retribución última no pertenecen al ser humano, y que el ciclo de violencia puede ser roto solo por la decisión consciente de perdonar. «Ustedes quisieron hacerme daño», continuó, «pero Dios cambió ese mal en bien, para que hoy se conserve la vida de mucha gente. Esa es la razón por la que estoy aquí. Y ustedes viven, y Egipto vive, y tantos más han sido salvados del hambre». La mirada de sus hermanos fluctuó entre el alivio y la incredulidad. Años depositados en miedo, desgaste y secretos se comenzaron a disolver con aquellas palabras. Pero José no terminó ahí. «Por eso, no teman. Yo cuidaré de ustedes y también de sus familias, de sus hijos, de sus ganados. No les faltará nada bajo mi amparo». La promesa era amplia, generosa, pero, sobre todo, sincera. Se leía en su rostro el compromiso real de dejar atrás el pasado y tejer juntos un futuro, bajo la protección del perdón. Lo que para ellos fue una traición, Dios lo transformó en oportunidad. José descubría, en ese instante, que el poder auténtico no es el del que domina o se venga, sino el del que renuncia a la deuda y experimenta la liberación del perdón. Habló a sus hermanos con dulzura y comprensión, aliviando en ellos cargas y temores acumulados durante años. Sus manos, abiertas, eran símbolo de reconciliación definitiva. La noche llegó sobre Egipto, pero en el palacio de José la atmósfera se despejó. Era el final de una larga historia de rivalidades, marcado por la claridad de un perdón sin condiciones. Los hermanos se retiraron, muchos de ellos llorando en silencio. Habían esperado castigo y recibieron misericordia. A la mañana siguiente, aunque la vida siguió su curso, la administración de graneros, las caravanas, los impuestos y las responsabilidades de Estado, algo distinto flotaba en el ambiente. Por primera vez en años, la familia de Jacob, hijos de promesa y de errores, podía mirarse a los ojos sin el velo de la culpa. José, por su parte, durmió esa noche sabiendo que el ciclo de violencia había terminado con él. Su historia fue, por encima de las intrigas y las traiciones, una lección sobre el perdón radical. Gracias a esa decisión, Egipto y Canaán permanecerían unidos bajo un mismo techo y una misma esperanza. El eco de sus palabras seguiría resonando mucho después, en la memoria de las generaciones. «Ustedes pensaron hacerme un mal, pero Dios lo transformó en bien, para dar vida». El verdadero poder finalmente fue el de tener la oportunidad de hacer justicia y elegir, en su lugar, la compasión. Así concluyó la historia de los últimos días de José, no con el escándalo del castigo, sino con la humilde grandeza del perdón. Y así, con unas simples palabras, «no teman», José no solo liberó a sus hermanos de décadas de angustia y miedo, sino que se liberó a sí mismo, rompió el ciclo de violencia que pudo haber consumido a su familia para siempre. Él entendió que el verdadero poder no reside en ejercer la venganza que merecían, sino en ofrecer la gracia que no merecían. Su historia nos deja una pregunta resonante. ¿Qué pozos y traiciones cargamos nosotros en nuestro corazón que nos impiden vivir en libertad? José nos muestra que el pasado no tiene que definir nuestro futuro, que el dolor que otros causaron puede, con la perspectiva correcta, ser transformado por un propósito mayor. La próxima vez que te enfrentes a la tentación de guardar rencor, recuerda la imagen de José, el visir de Egipto, llorando no por su dolor, sino por el de sus hermanos, y eligiendo el camino de la compasión. La justicia pertenece a Dios, la oportunidad de perdonar a nosotros, y en esa elección,
encontramos nuestra mayor fuerza. Si este mensaje de perdón radical resonó contigo, déjamelo en los comentarios con la palabra perdón. Dale like a este video si crees que el mundo necesita más historias como esta. Y suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje a las profundidades de las Escrituras. Hasta la próxima. Paz.